Hola, soy Evelyn, y este incidente tuvo lugar hace un par de años. Estoy feliz de decir que me liberé de esas personas. Sí tuve muchos buenos momentos con ellos, pero los momentos malos fueron suficientes para romper nuestra relación. Pero antes de contarte sobre el incidente, creo que es necesario darte mucha información de fondo sobre mi exmarido Benny y su familia. Benny y yo nos conocimos en la universidad en nuestro último año. Nos encontramos porque estábamos en la biblioteca al mismo tiempo casi todos los fines de semana. Siempre nos sentábamos uno al lado del otro, y eso comenzó una conversación. Terminamos yendo a varias citas después de nuestras conversaciones iniciales. Antes de darme cuenta, estábamos saliendo juntos. Unos 5 meses después de graduarnos ambos, decidimos mudarnos juntos. Benny era un hombre divertido y muy relajado. Supongo que eso fue lo que me atrajo aún más, ya que yo era una persona muy tensa. Necesitaba que todo estuviera organizado y en su lugar, mientras que Benny era más del tipo que se deja llevar. Nos equilibrábamos perfectamente. Unos meses después de mudarnos juntos y tener suficiente tiempo para establecernos el uno con el otro, decidimos que era el momento de presentarnos a nuestras familias. Mi familia era un poco sobreprotectora conmigo, así que Benny tuvo que pasar por una especie de entrevista con ellos antes de ser aprobado. Conocer a los padres de Benny, en cambio, me dejó claro de dónde sacaba su personalidad relajada. Benny venía de una familia que adoraba hacer bromas entre ellos. Lo veían como una forma de vincularse entre sí. Era divertido y lindo la mayor parte del tiempo. Tenían la precaución de no ir demasiado lejos con las bromas cuando se trataba de mí porque sabían que no era la mayor fanática. La primera broma que me hicieron fue cuando los conocí por primera vez, justo cuando Benny y yo acabábamos de empezar a salir. Vendieron en exceso mi comida a propósito. No sabía sobre el amor de Benny por las bromas porque él nunca me advirtió. No me lo dijo porque eso se suponía que sería parte de todo el plan. Mientras todos se sentaban y elogiaban la comida, yo tenía que sentarme allí e intentar lo mejor posible comer. El padre de Benny, Alan, seguía pidiéndome que siguiera comiendo, pero ya me sentía como si toda el agua de mi cuerpo se hubiera secado. Finalmente, la mamá de Benny rompió su personaje y comenzó a reírse. La miré con confusión. Me dijo que dejara de comer. Me dijeron que me habían hecho una broma y que era una pequeña iniciación en su familia. Admitiré que me hizo reír y disfruté ese momento. Pensé que crearía una dinámica mejor entre los padres de Benny y yo. Siempre que conocía a los padres de Benny, estaría completamente en guardia y lista para descubrir cualquier broma o participaría en gastar una broma a alguien. Siempre fue un buen momento. Incluso sabía que hacía que Benny se sintiera genial conmigo porque tomaba las bromas tan bien. Un día, me dio curiosidad por qué Benny estaba tan agradecido por mi buena disposición acerca de las bromas. Literalmente nunca dejó de agradecerme por jugar junto a las payasadas de sus padres después de regresar de la casa de sus padres. ¿Por qué siempre estás tan agradecido conmigo después de volver de la casa de tus padres?, pregunté. Oh, porque, ya sabes, estás bien con sus bromas. Eso apenas es una razón adecuada. ¿Quién no estaría bien con un montón de bromas inofensivas y divertidas? Oh, confía en mí, mucha gente. He tenido muchas relaciones que han fracasado porque no soportaban las bromas de mis padres. Eso es una locura. Todo esto es solo diversión de buena fe y sabes que es mucho viniendo de mí. Ni siquiera soy fanático de las bromas. Lo sé, es exactamente por eso que estoy tan contento de que estés bien con eso. Demonios, incluso participas en gastar bromas a otros. Sí, quiero decir, siempre y cuando nadie cruce límites o salga lastimado, no hay daño en divertirse un poco. Realmente di en el blanco contigo, ¿verdad? Me encantaría decir que sí, pero realmente, esto es lo mínimo. Sin embargo, me preocupa el tipo de mujeres que estabas viendo antes que yo. Saber que Benny me consideraba como un soplo de aire fresco me hizo sentir cálida por dentro.
Benny fue el primer chico con el que realmente era divertido estar. No tuve que cambiar nada de mí misma. Se aseguró de no cruzar ninguna de mis fronteras mientras se aseguraba de que me divirtiera. Sabía con certeza que había dado en el blanco con él. Supongo que no sorprendió a nadie después de salir durante 3 años que nos comprometiéramos. Por supuesto, el compromiso también sucedió de manera bromista. Estábamos en la casa de los padres de Benny para cenar un día, y su mamá, Sherry, terminó derramando su vaso de vino sobre mi vestido. Todos hicieron un gran alboroto al respecto, pero yo simplemente lo tomé con humor porque sabía que era una broma. Sherry me llevó arriba para ayudarme a ponerme ropa seca y limpia. Me hizo usar pantalones deportivos y una sudadera porque toda su ropa buena estaba en la lavadora. Traté de sugerir que podía usar la ropa de Alan, pero me dijo que sería demasiado grande para mí. Sabía mejor que discutir con la mamá de mi novio, así que lo dejé pasar. De todos modos, cuando bajé, Alan me miró confundido y me preguntó qué había en mi bolsillo. Ni siquiera noté que había algo en el bolsillo de mi sudadera. Metí la mano en el bolsillo y saqué una caja de anillos. Miré hacia arriba con confusión y vi a Benny arrodillándose. No pude evitar gritar un poco. Esa fue la mejor broma de todas. Benny y yo estábamos listos para casarnos al año siguiente. Siempre había hecho grandes planes para el tipo de boda que tendría, y aunque disfrutaba de las bromas que hacían los padres de Benny, sabía que no quería que sucedieran bromas en mi día de bodas. Solo quería que fuera un día divertido sin que nada saliera mal, sin humillación ni vergüenza, solo alegría a la antigua. Sabía que sería un tema sensible hablarlo con Alan y Sherry por mi cuenta, así que esperaba que Benny pudiera hacerlo. Por supuesto, también estaba un poco aprensiva acerca de abordarlo, pero aún así era 100 veces más fácil acercarme a él que a sus padres. Una noche antes de dormir, decidí hablar con Benny al respecto. Oye, necesito hablarte de algo. Es un poco delicado. Sí, déjame decirte que sabes que amo a tu familia y disfruto completamente de la forma en que estamos cómodos el uno con el otro lo suficiente como para hacernos bromas. Aunque los amo mucho, también no quiero que hagan ninguna broma en nuestra boda. ¿Qué? ¿Por qué? Solo quiero que tengamos la boda perfecta. Pero, ¿qué es más perfecto que todos riendo? ¿No hay varias otras formas de hacer reír a los demás que uno de nosotros siendo víctima de una broma? Sí, supongo. No creo que a mis padres les guste mucho. Les encanta hacer bromas, ya lo sabes. Por eso quería preguntarte si podrías hablar con ellos al respecto. De ninguna manera. No quiero hacer eso. Probablemente ni siquiera escuchen. Mira, sé que esto es un gran evento, y tu familia quiere que sea grande y refleje quiénes son, pero esta también es mi boda. Solo estoy pidiendo algo pequeño. Es solo una vez y solo por unas horas. Les estoy pidiendo que no hagan una broma. Sí, estoy de acuerdo con lo que quieras también. Simplemente no seré yo quien le diga a mis padres. Tienes que hacerlo tú misma. Pero ya te estoy haciendo un favor al aceptar lo que quieres. Esto es tu deber ahora. Lo quieres, lo pides. Estaba molesta con la forma en que Benny estaba reaccionando. No le estaba pidiendo que hiciera algo loco. Nunca le habría pedido que le pidiera algo a mis padres que sabía que los molestaría. Intenté varias veces hacer que Benny hablara con sus padres después de esa conversación, pero simplemente no cedía. Estaba molesta, pero como no quería absolutamente ninguna broma en nuestro gran día, sabía que tenía que hablar con sus padres. Decidí invitar a Cher y Alan a cenar una noche y darles la noticia. No estaban contentos. Intentaron decirme que estaba privando a Benny de disfrutar de una tradición familiar en su gran día, pero no entendía por qué tenía que llevarse a cabo en un día tan importante en primer lugar. El ambiente entre los padres de Benny y yo estuvo un poco tenso después de eso. Aceptaron que no se jugarían bromas en la boda y respiré aliviada. Benny también se distanció un poco de mí,
y aunque seguí intentando hablar con él al respecto, nunca quiso. En algún momento, realmente pensé que estaba perdiendo la razón. Quiero decir, ¿era realmente tan grave? ¿Estaba siendo una mala persona? No quería poner en peligro mi matrimonio antes de que incluso sucediera. Decidí hablar con mi mamá al respecto porque estaba a punto de ceder y decirle a Benny que sus padres podían hacer lo que quisieran. Fui a mi mamá porque era la persona más racional que conocía. Nunca dejaba que sus emociones afectaran su razonamiento y además había sido víctima de algunas de las bromas que la familia de Benny jugaba y aunque no le gustaba, tampoco estaba enojada por ello. Ok, tengo una especie de dilema. Oh, amo los dilemas, cuéntamelo. Bueno, ¿sabes cómo la familia de Benny ama hacer bromas? Sí. ¿Está mal que no quiera que haga ninguna de eso en nuestra boda? ¿Por qué no quieres que lo hagan? Sé que no disfruté de sus bromas, pero tú nunca tuviste un problema con eso. Sí, es un poco por eso que es un dilema. Solo quiero una boda a la antigua. Supongo que también me asusta que lleven la broma demasiado lejos, dado que es un día importante para Benny y para mí. ¿Qué dijo Benny al respecto? Bueno, no estaba nada feliz. Ha estado distante desde hace un tiempo. ¿Hablaste con Cher y Alan? Oh, sí, sí. Tuvimos una discusión completa al respecto y aunque estuvieron de acuerdo, han estado distantes conmigo desde entonces. Quiero decir, si están haciendo tanto problema al respecto, no pueden tener algo bueno planeado. Deben haber estado planeando algo grande. Y vergonzoso, ¿verdad? Eso es lo que estaba pensando, y apuesto a que serías tú la que se sentiría humillada, así que no creo que estuvieras equivocada al pedirlo. Solo sigue intentando hablar con Benny, estoy segura de que entenderá. Estaba agradecida de que mi mamá aclarara mis pensamientos, me hizo sentir que en realidad estaba cuerda y no volviéndome loca. Seguí su consejo de hablar con Benny adecuadamente, y aunque tomó unos días para que realmente se animara a hablar conmigo, empezó a hablarme adecuadamente. Aunque seguía siendo un poco distante, pensé que era lo mejor que iba a obtener porque probablemente se sentía muy mal por no poder continuar con una tradición. Aproximadamente 2 semanas antes de la boda, sin embargo, Benny de repente comenzó a tratarme muy bien. Volvió a ser su yo feliz y despreocupado. Aunque estaba feliz de tenerlo de vuelta siendo el mismo, me preocupaba que el cambio hubiera surgido porque me estaba ocultando algo. Intenté preguntarle qué pasaba, pero me seguía asegurando que no pasaba nada y que finalmente había aceptado lo que le había pedido. Aunque todos mis instintos gritaban que Benny estaba mintiendo, decidí dejarlo pasar porque tenía problemas más importantes que resolver. El día de nuestra boda, todo iba según lo planeado. La ceremonia fue hermosa, y lloré mucho más de lo que debería haberlo hecho. Benny también derramó algunas lágrimas mientras caminaba hacia el altar, realmente fue un momento memorable. Luego vino la recepción. Aunque comenzó bien, así no terminó. Cuando llegó el momento de cortar la tarta, Benny y yo nos dirigimos a la mesa que tenía la tarta. Mientras iba a cortar la tarta, Alan se acercó, agarró un pedazo de la tarta y lo arrojó en dirección a Benny y a mí. Luego Benny y Sherry también agarraron trozos de la tarta y los arrojaron en mi dirección. Estaba impactada, los invitados a mi alrededor se quedaron en silencio mientras Benny y sus padres rugían de risa. Les había dicho explícitamente que no hicieran esto, y mi madre tenía razón. Yo era la que quedaba humillada. Benny notó las lágrimas que se formaban en mis ojos e intentó hablar conmigo, pero salí del salón. Me siguió y agarró mi mano para detenerme. Cariño, ¿qué pasa? ¿Estás en serio? ¿De verdad me estás preguntando qué pasa? Mira, si te preocupa la tarta, hay otra esperándonos afuera. No me importa la maldita tarta, Benny. Les pedí a ustedes que no hicieran una cosa, y eso es exactamente lo que hicieron. Vamos, cálmate, es solo una pequeña broma. No me importa.
Fuiste a mis espaldas para hacer lo que te pedí que no hicieras. Además, decidiste que la broma perfecta era humillarme absolutamente y arruinar mi día. Oye, para ser totalmente honesto, mis padres idearon la broma. Yo solo seguí la corriente. Ese es tu problema. Sabías que no lo quería, y aún así dejaste que tus padres lo hicieran. No querías darles la noticia a tus padres, así que les dije que no quería que hicieran ninguna broma. Lo menos que podrías haber hecho era evitar que lo hicieran a mis espaldas. ¿Por qué estás actuando como un niño llorón por esto? Nunca has tenido problema antes, eres imposible. Salí furiosa después de eso y fui a casa de mi mamá. Afortunadamente, su mamá siempre guardaba la llave de repuesto debajo de una maceta afuera de la puerta principal. Entré en la casa, me quité la ropa pegajosa de la tarta y me di una buena y larga ducha caliente. No podía creer que Benny ni siquiera entendiera lo malo que fue lo que hizo. Ok, honestamente, aparte de la broma, había pagado un buen dinero por el vestido y mi maquillaje. Él lo arruinó en un momento y ni siquiera conseguí tener las fotos perfectas de los dos. Estaba furiosa por dentro y sabía con certeza que no quería ver a Benny y especialmente a sus padres por un tiempo. Mi mamá me reconfortó durante el resto de la semana. Me dijo que la fiesta de bodas prácticamente se apagó después de eso y Benny y sus padres recibieron muchas críticas de los invitados. Me sentí feliz de que, al menos, tenía personas respaldándome. Benny siguió intentando ponerse en contacto conmigo para disculparse y finalmente respondí después de una semana de ignorarlo. Nos encontramos en una cena y hablamos de las cosas. Por primera vez, vi lo devastado que estaba Benny. Parecía genuinamente arrepentido y me prometió que nunca permitiría que algo así me volviera a suceder. Estaba contenta con la disculpa de Benny, así que le di una segunda oportunidad. Sin embargo, sus padres no se pusieron en contacto conmigo hasta 2 meses después. Realmente no quería hablar con ellos, pero pidieron disculpas. Decidí que 2 meses ya eran demasiado tiempo como para guardarles rencor. Así que, si hacían un esfuerzo activo para reparar nuestra relación, les daría una oportunidad. Cher y Alan realmente cumplieron con sus esfuerzos. Comenzaron a organizar cenas en su casa de nuevo y las bromas se suspendieron por un tiempo. También me pidieron disculpas sinceramente y los perdoné. Seguía siendo muy cautelosa con ellos cuando se trataba de eventos importantes, pero me demostraron con el tiempo que habían cambiado. Unos 2 años después de que Benny y yo nos casamos, obtuve una gran promoción. Como tenía mucho dinero extra, decidí darnos un regalo a Benny y a mí. Así que estaba pensando, con mi gran ascenso, tal vez te gustaría ir a Hawái. Oh Dios mío, ¿estás hablando en serio? Sí, por supuesto. Hemos estado trabajando muy duro estos últimos años, y creo que merecemos un buen descanso lujoso. Eso suena increíble. ¿Estás segura de que quieres gastar tu dinero en esto, sin embargo? Claro, ¿por qué no? No sé. Podríamos usarlo para ahorrar para una casa. Ya he apartado dinero para eso. Este viaje se realizará con el dinero extra que me queda. Oh, wow. Bueno, entonces. Aunque, ¿qué pasa? Así que mis padres han estado un poco escasos de dinero y no han podido ir de viaje juntos desde hace un tiempo. ¿Crees que sería posible invitarlos también? No sé. Quería que fuera solo nosotros dos. Te lo prometo, estarán por su cuenta. Nos dejarán solos y nos permitirán divertirnos, solo necesitaremos darles un poco de dinero para gastar. Está bien, se puede hacer. Aunque en el momento en que hagan algo fuera de lugar, los dejo allí. Lo juro. No harán nada fuera de lugar. Estaba muy escéptica de que Serry y Alan se unieran a nosotros porque la última vez que tuve un evento caro, lo arruinaron y Benny se puso de su lado. No quería que hicieran nada para arruinar el viaje, así que decidí tomar algunas medidas de seguridad. Unos 2 días antes de que nos fuéramos a Hawái, Alan y Serry vinieron a quedarse.
Nuestro lugar estaba mucho más cerca del aeropuerto y no queríamos llegar tarde. Todo parecía normal, todos estábamos emocionados por nuestro próximo viaje y no podíamos dejar de hablar al respecto. Me ocupé de empacar las cosas de Benny y mías la noche antes del vuelo. Les di a cada uno su boleto y pasaporte. Ninguno de ellos revisó el contenido de lo que les di, lo cual fue bueno porque solo les di boletos de ida a Hawái. Si alguno de ellos intentaba cruzarme, podían arreglárselas para regresar. Era temporada alta de vacaciones, así que los precios de los vuelos estaban por las nubes. La ironía está incluida. Sabía que no tendrían el dinero para regresar, así que realmente tenían que comportarse bien si querían tener unas buenas vacaciones y volver a casa. Me dormí esa noche sintiéndome muy emocionada por el viaje. Sin embargo, cuando me desperté, Benny no estaba a mi lado. Eso era extraño porque Benny nunca se despertaba antes que yo. Soy siempre la que tiene que literalmente arrastrarlo fuera de la cama. Caminé por la casa y está completamente en silencio. Fui a la habitación de invitados y estaba vacía, ninguno de los equipajes empacados, excepto el mío, estaba allí. Mientras volvía a mi habitación para llamar a alguno de ellos, vi una nota pegada en la puerta. La nota decía: mira quién fue víctima de una broma nuevamente. Quiero decir que me sorprendió, pero en realidad no lo estaba. Sin embargo, estaba triste. Realmente pensé que teníamos algo bueno durante un tiempo. Creía que habíamos cambiado para mejor, pero claramente no era el caso. Benny y sus padres solo encontraban alegría en arruinarme las cosas importantes y eso no iba a funcionar. En ese momento, estaba muy contenta de haber asegurado mi plan. Esperé hasta estar segura de que los tres habían abordado el vuelo y habían aterrizado en Hawái antes de llamarlos. Intenté llamar a Benny y a Alan, pero ninguno de los dos contestó. Finalmente, llamé a Sherry y ella respondió. Hola, mira quién finalmente se despertó. No lo intentes ni siquiera. ¿Por qué se fueron sin mí? ¿No podían haberme despertado? Solo fue una broma, Evelyn. Calma. ¿Cómo pudieron irse de viaje que yo planeé sin mí? Eso es simplemente cruel. Esta es la segunda cosa que sabotean. Oh, crece, Evelyn. Fue una pequeña broma que te hicimos. Puedes reservarte otro boleto y venir. En realidad, ¿sabes qué? Estás equivocada. No me digas que vas a armar un escándalo por esto y no vendrás en absoluto. No seas una niña. Bueno, sí, pero también no soy la que fue víctima de la broma, lo eres tú. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no revisas tu bolso para ver el boleto? Solo nos reservaste un boleto de ida. ¿Cómo pudieron hacer eso? Resérvenos un boleto de regreso ahora. Lo siento, Sherry, pero juegas juegos estúpidos y ganas premios estúpidos. Disfruten de sus pequeñas vacaciones. Ah, y dile a Benny que estaré daive. Siándome de él para ahora. No sé qué les pasó a los tres después o cómo lograron regresar, pero cuando lo hicieron, mandé los papeles de divorcio a Benny. Intentó ponerse en contacto conmigo y me dejó cientos de mensajes de voz, desde enojarse hasta abandonarlos, suplicándome que me quedara con él. Sabía que no quería tener nada que ver con él porque me había demostrado que no podía confiar en él. Desde entonces, he seguido adelante con Benny. He aprendido a vivir por mi cuenta nuevamente y he aprendido la importancia de asegurarme de que siempre se respeten mis límites, y eso es algo que todos deberían aprender, familia o no, los límites son límites, y deben respetarse. No te dejes engañar. Mi nombre es Ashley y quiero compartir mi historia contigo. Volvamos al principio, donde todo comenzó, un nuevo comienzo lleno de esperanza y sueños. Mark y yo llevábamos 5 maravillosos años juntos antes de decidir casarnos. Nuestro amor era fuerte y estábamos emocionados de embarcarnos en este viaje como esposo y esposa.
Encontramos nuestra casa de ensueño, una acogedora casita con una valla blanca, y comenzamos a convertirla en un lugar que reflejara nuestras personalidades y sueños. Una soleada mañana, mientras estaba en la cocina, sorbiendo mi café y contemplando nuestro floreciente jardín, Mark entró con una sonrisa en el rostro. «Buenos días, hermosa», dijo, plantando un suave beso en mi mejilla. «¿Puedes creer que esta es nuestra casa? Es un nuevo capítulo, un nuevo comienzo para nosotros». Me volví para mirarlo, mis ojos llenos de alegría. «Lo sé, Mark. Es increíble. No puedo esperar para llenar esta casa de amor y risas», y pronto, el corretear de pequeños pies. Los ojos de Mark brillaron de emoción. «Sí, un bebé. Nuestro propio paquete de alegría. Ya puedo imaginar jugar a atrapar en el patio trasero y leer cuentos antes de dormir. Nuestra familia está creciendo y va a ser increíble». Pasamos el día decorando la habitación del bebé, eligiendo colores suaves y adorables motivos de animales. La habitación se sentía cálida y acogedora, esperando pacientemente la llegada de nuestro pequeño. A medida que las semanas se convirtieron en meses, mi barriga de embarazada creció, y con ella, nuestra anticipación. Mark me colmaba de amor y atención, asegurándose siempre de que estuviera cómoda y bien cuidada. Asistimos juntos a clases para padres, aprendiendo ansiosos todo lo que podíamos para prepararnos para nuestros nuevos roles como mamá y papá. Una tarde, nos sentamos en el columpio del porche, tomados de la mano y viendo la puesta de sol. El aire estaba lleno de una sensación de satisfacción y emoción por el futuro. «Te amo, Ashley», susurró Mark, su voz llena de ternura. «Yo también te amo, Mark», respondí, recostándome en su abrazo. «Vamos a ser padres increíbles. Nuestro bebé tiene mucha suerte de tenerte como padre». Mark rió suavemente. «Y nuestro bebé tiene aún más suerte de tenerte como madre. Vas a ser increíble, Ashley. No puedo esperar para ver la carita de nuestro pequeño, para sostenerlo en mis brazos». Lágrimas de felicidad llenaron mis ojos. «Yo tampoco puedo esperar, Mark. Nuestro amor creó este milagro, y juntos le daremos la mejor vida posible». Esa noche, mientras estábamos en la cama, Mark colocó suavemente su mano en mi estómago, sintiendo los sutiles movimientos de nuestro hijo por nacer. Nos quedamos dormidos, soñando con la hermosa familia que estábamos a punto de crear. Pero no sabíamos que nuestro viaje tomaría un giro inesperado, poniendo a prueba la fuerza de nuestro amor y nuestra resistencia de maneras que nunca imaginamos. A medida que mi embarazo avanzaba, el comportamiento de Mark comenzó a cambiar. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, dejándome sola en casa con mis crecientes preocupaciones. Pensamientos sobre sus noches tardías y repentinas preocupaciones invadían mi mente, creando una tormenta de dudas en mí. Una tarde, mientras estaba sentada en el sofá hojeando una revista para padres, no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Mark había prometido volver temprano esa noche, pero los minutos se convirtieron en horas y no aparecía por ninguna parte. Mi preocupación se convirtió en ansiedad, mi corazón latiendo con preguntas sin respuesta. Cuando la puerta principal finalmente se abrió con un crujido, salté, una mezcla de alivio y frustración recorriendo mis venas. Mark entró tambaleándose, luciendo agotado y desaliñado. «Mark, ¿dónde has estado? Dijiste que estarías en casa hace horas», dije, incapaz de contener mis emociones. Evitó el contacto visual, su voz tintineando de cansancio. «Lo siento, Ashley. Fue un día agitado en el trabajo y tuve que quedarme hasta tarde. No tuve elección. Pero podrías haber llamado al menos, Mark». «Me he estado preocupando muchísimo», respondí, mi voz temblando con una mezcla de enojo y preocupación. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Lo sé, y lo siento. Las cosas han estado realmente intensas últimamente. La empresa está atravesando algunos cambios, y me han asignado responsabilidades adicionales. No quería cargarte con mi estrés laboral,
Pero entiendo que debería haberte mantenido informada. Por favor, perdóname. Sus palabras tenían un toque de sinceridad, pero la duda aún persistía en mi corazón. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O había algo más en sus noches tardías? Decidí darle el beneficio de la duda, esperando que mis preocupaciones fueran simplemente producto de las hormonas del embarazo y una imaginación demasiado activa. Los días se convirtieron en semanas y las noches tardías de Mark en el trabajo se convirtieron en una ocurrencia regular. Cada vez que entraba por la puerta, con la fatiga marcada en su rostro, me encontraba cuestionando sus motivos. Las dudas me carcomían, erosionando lentamente la confianza que habíamos construido. Una tarde, mientras estábamos sentados en la mesa cenando, el peso de mis preocupaciones se volvió demasiado difícil de soportar. Tomé una respiración profunda y reuní el valor para abordar el elefante en la habitación. Mark, podemos hablar, dije, mi voz suave pero llena de una ligera inquietud. Levantó la vista de su plato, con preocupación parpadeando en sus ojos. Por supuesto. Ashley. ¿Qué tienes en mente? He notado que has estado llegando tarde a casa últimamente y no puedo evitar sentirme preocupada. ¿Todo está bien? ¿Hay algo que no me estás diciendo?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. La mirada de Mark se suavizó y extendió la mano para sostener la mía. Ashley, te prometo que no hay nada de qué preocuparte. Sé que he estado distante, pero es solo por las presiones laborales que mencioné antes. Quiero que confíes en mí, que creas que estoy haciendo todo lo posible para apoyar a nuestra familia. Te amo a ti y a nuestro bebé más que cualquier cosa en este mundo. Sus palabras fueron reconfortantes, pero la semilla de la duda permanecía. Quería creerle, aferrarme al amor que teníamos, pero mi corazón no podía silenciar los pensamientos molestos en mi mente. Después de semanas de dudas y preocupaciones, el peso de lo desconocido finalmente se volvió demasiado difícil de soportar. Una noche fatídica, mientras yacía en la cama junto a un Mark dormido en paz, no pude quitarme la sensación molesta de que algo no estaba bien. El resplandor de la luna arrojaba una luz espeluznante en la habitación, aumentando la inquietud que atormentaba mi mente. Me volví para mirar a Mark, observando su expresión tranquila mientras dormía. Una sensación de culpa me invadió al contemplar la idea de invadir su privacidad, pero el miedo a la traición carcomía mi corazón. Miré su mano, aún sosteniendo su teléfono desbloqueado, a escasos centímetros de mí. Fue un impulso nacido de la desesperación, tenía que conocer la verdad. Con cuidado, alcancé el teléfono y lo desbloqueé. Mis manos temblaban con una mezcla de anticipación y temor mientras navegaba por sus mensajes. Y allí estaba, como una daga en mi corazón, la evidencia de su infidelidad expuesta en el ámbito digital. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras leía los intercambios íntimos entre Mark y otra mujer. Los mensajes estaban llenos de declaraciones de amor y promesas de una vida juntos. La traición corría por mis venas, mezclándose con el amor y la confianza que alguna vez definieron nuestra relación. Quería enfrentarlo de inmediato, exigir una explicación por su engaño, pero al mirar su rostro tranquilo, me di cuenta de que esta revelación no podía tratarse en el calor del momento. Necesitaba un plan, una forma de confrontarlo sin revelar que había descubierto su secreto. La noche pasó en un agonizante silencio, mi mente laciada de pensamientos de venganza y justicia. Para la mañana, ya había tomado una decisión, no lo confrontaría de inmediato. En cambio, reuniría evidencia, esperaría mi momento y aplicaría mi propia forma de justicia. Los días se convirtieron en semanas y observé cada movimiento de Mark, documentando sus ausencias y noches tardías. El amor vibrante entre nosotros se había convertido en una farsa, una máscara de felicidad que llevaba mientras tramaba mi venganza. Una tarde, Mark regresó a casa más tarde de lo habitual, con la fatiga grabada en cada línea de su rostro. Se desplomó en la cama, sucumbiendo instantáneamente al sueño. Sosteniendo su teléfono, desbloqueado una vez más, no pude resistir la tentación de confirmar mis sospechas.
Al revisar sus mensajes, mi corazón se hundió más. Se hizo evidente que sus noches tardías no las pasaba trabajando, sino en los brazos de su amante. La realización me atravesó como una cuchilla afilada, alimentando mi determinación de hacerlo caer de rodillas. Quería enfrentarlo en ese momento, liberar la inundación de emociones que bullían en mi interior. Pero una voz de razón susurró en mi oído: paciencia, Ashley, espera tu momento. Y así, me contuve, permitiéndole dormir plácidamente a mi lado, sin saber que su traición había sido expuesta. La noche se volvía más oscura, pero mi resolución ardía más brillante que nunca. Con cada día que pasaba, mi determinación crecía. Las noches sin dormir y las lágrimas ocultas alimentaban mi deseo de justicia. Era hora de desenmascarar el engaño y exponer la infidelidad de Mark por lo que realmente era. Una mañana, mientras Mark se preparaba para ir al trabajo, una sensación de propósito me embargó. Puse una cara valiente, ocultando mi agitación interior, y me despedí de él con una sonrisa. Que tengas un buen día en el trabajo, Mark, dije, tratando de mantener mi voz firme. Nos vemos esta noche. Me besó en la frente distraídamente, su mente aparentemente preocupada por su vida secreta. Gracias, Ashley. Intentaré llegar temprano esta noche. Cuando la puerta principal se cerró detrás de él, actué con rapidez. Determinada a no perderlo de vista, lo seguí discretamente, cuidando de no revelar mi presencia. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, una mezcla de miedo y anticipación recorriendo mis venas. Observé desde la distancia mientras entraba en un café pintoresco. Mi pulso se aceleró al verlo sentado con una mujer que nunca antes había visto. La realización me golpeó como un ladrillo. No había estado trabajando hasta tarde todas esas noches, había pasado su tiempo con su amante. Luché contra las lágrimas, la ira ardiendo dentro de mí. La visión de sus risas e intimidad se sintió como una traición a un nivel completamente nuevo. La verdad se había revelado ante mis ojos, y no había negar la dolorosa realidad. Convocando cada onza de fuerza que tenía, me retiré a un parque cercano, encontrando consuelo en su atmósfera tranquila. Los pensamientos corrían por mi mente mientras lidiaba con el impacto de la revelación. La angustia luchaba con la determinación mientras contemplaba mi próximo movimiento. De repente, quedó claro, Mark me había estado engañando no solo a mí, sino también a nuestras finanzas. Si no estaba trabajando, debía haber estado usando su tarjeta de crédito para financiar sus encuentros secretos. La realización picó, alimentando aún más mi deseo de justicia. Los días se convirtieron en semanas mientras recopilaba meticulosamente pruebas, documentando minuciosamente los gastos de Mark y las compras extravagantes realizadas con su tarjeta de crédito. Cuanto más descubría, más profunda se volvía la herida de la traición. Pero no me detuve allí. Con una mezcla de determinación y un toque de audacia, empacé sus pertenencias, los restos de una vida construida sobre mentiras, y las envié al hotel donde se encontraba con su amante. Fue un movimiento audaz, una representación visual de la vida destrozada que él había creado. A medida que pasaban los días, reuní el coraje para abordar el tema con nuestro hijo, Ethan. Sabio más allá de sus 8 años, entendió la gravedad de la situación. Sentados juntos en su habitación, rodeados de juguetes e inocencia, le hice la pregunta que temía. Ethan, cariño, ¿quieres irte y empezar de nuevo?, pregunté, mi voz teñida de tristeza y determinación. Me miró, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y apoyo inquebrantable. Mamá, no quiero ver a papá lastimarte más. Quiero que seamos felices, incluso si eso significa dejarlo atrás. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras abrazaba a mi hijo con fuerza, agradecida por su sabiduría más allá de sus años. Tomamos la decisión juntos, dejar atrás el dolor y embarcarnos en un nuevo capítulo, solo nosotros dos. Con el corazón apesadumbrado, empacé nuestras pertenencias, dejando atrás los restos destrozados de una vida que alguna vez compartimos.
Nos mudamos a una nueva casa, un nuevo comienzo donde los ecos de la traición se desvanecerían lentamente. Con el tiempo, Mark regresó de su supuesto viaje de negocios, sin saber de la tormenta inminente que lo esperaba. Se paró frente a mí, con remordimiento grabado en su rostro, dándose cuenta de que sus acciones imprudentes lo habían dejado sin nada. Con la verdad de la infidelidad y la traición financiera de Mark expuestas, no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y dejarlo continuar con sus formas engañosas. Era hora de tomar las riendas de la situación, de recuperar el poder que él me había arrebatado. El día en que Mark anunció su partida para un supuesto viaje de negocios, vi a través de su fachada. Era cristalino que estaba utilizando el viaje como una oportunidad para estar con su amante, para continuar la farsa de su doble vida. Pero esta vez, estaba preparada. Cuando la puerta principal se cerró detrás de él, una oleada de determinación recorrió mis venas. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Agarré mi computadora portátil y comencé a investigar, reuniendo información que me permitiría dar un golpe que él nunca vería venir. Con cada clic y pulsación de tecla, mi plan tomaba forma. Descubrí el hotel donde él se alojaba con su amante, un oasis de secretos y mentiras. Era hora de dar vuelta a la situación, hacer que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Bloqueé su tarjeta de crédito, asegurándome de que no pudiera usarla para sus encuentros clandestinos. Fue un acto pequeño, apenas un indicio del dolor que él me había infligido, pero era un comienzo, una forma de perturbar su cuidadosamente construido mundo. Después, empacé sus pertenencias, cada objeto cargando el peso de su traición. La ropa, los recuerdos personales, todo lo que alguna vez representó una vida construida en amor y confianza ahora simbolizaba engaño y desolación. Etiqueté meticulosamente cada caja, dirigiéndolas al hotel donde él había buscado refugio con su amante. Con una mezcla de resolución y tristeza, organicé el envío de las cajas al hotel, sabiendo que la llegada de sus pertenencias sería un recordatorio vívido de la vida destrozada que había dejado atrás. Fue un momento de justicia poética, una manera de desenmascarar sus secretos para que todos los vieran. Pasaron semanas, y me concentré en reconstruir mi vida, creando un refugio seguro para mi hijo y para mí. Nuestro nuevo hogar estaba lleno de amor y curación, un santuario donde las heridas de la traición comenzaron lentamente a cerrarse. Luego, llegó el día del regreso de Mark, y con él vino un giro inesperado. Se paró frente a mí, con remordimiento grabado en su rostro, dándose cuenta de que sus acciones imprudentes lo habían dejado sin nada. No, no me queda nada, admitió Mark, su voz llena de derrota. He perdido todo por mi propio egoísmo y errores. Lo miré, el dolor de su traición aún grabado en mi corazón. Mark, tomaste tus decisiones. Rompiste la confianza que teníamos y debes enfrentar las consecuencias. No puedo perdonarte por lo que has hecho. Sus ojos suplicaban perdón, pero me mantuve firme, mi voz constante. Nuestro hijo y yo merecemos algo mejor. Es hora de seguir adelante, de construir una vida sin el engaño que aquejó nuestro matrimonio. Isen, nuestro joven y perceptivo hijo, estaba a mi lado, su apoyo inquebrantable testamento de la fuerza que habíamos forjado juntos. Lastimaste a mamá, papá. Yo tampoco puedo perdonarte. Un par de semanas después, el divorcio se finalizó, un paso necesario para cortar los lazos que nos unían. Fue un proceso doloroso, pero allanó el camino para un nuevo comienzo. A medida que el polvo se asentaba y las cicatrices comenzaban a sanar, reflexioné sobre el camino que había tomado. Había elegido tomar el control de mi propio destino, luchar por la justicia frente a la traición. Mis acciones, aunque poco convencionales, me habían permitido recuperar mi poder y establecer el rumbo hacia un futuro más brillante. Después del tumultuoso viaje de traición, venganza y curación, una sensación de calma se instaló en nuestras vidas. Isen y yo nos mudamos a una nueva casa, dejando atrás los recuerdos dolorosos y los sueños destrozados de nuestra antigua vida. Fue un paso simbólico hacia la aceptación del futuro y la creación de un refugio de amor y estabilidad.
Mientras nos instalábamos en nuestro nuevo hogar, no pude evitar sentir una mezcla de emociones, alivio, tristeza y un destello de esperanza. Esta era nuestra oportunidad de reconstruir, de redefinir nuestras vidas a nuestro modo. Las paredes de nuestra nueva casa resonaban con risas y alegría mientras Isen y yo creamos nuevas tradiciones y momentos entrañables. Pintamos habitaciones juntos, eligiendo colores que evocaban una sensación de paz y armonía. Fue un esfuerzo colaborativo, un símbolo de nuestra unidad frente a la adversidad. Los días se convirtieron en semanas y las heridas de la traición comenzaron lentamente a sanar. El apoyo de amigos y familiares, junto con el amor inquebrantable de mi hijo, proporcionaron la base que necesitaba para navegar por este nuevo capítulo de la vida. Una tarde soleada, mientras observaba a Isen jugar en el patio trasero, una sensación de contentamiento me invadió. Me di cuenta de que nuestro viaje no nos había definido, nos había fortalecido. Era un testimonio de la resistencia y determinación que yacía en nuestros corazones. Un mes después, Mark regresó, un hombre cambiado, despojado de sus ilusiones y sin nada. Se paró frente a mí, con remordimiento grabado en cada línea de su rostro, el peso de sus errores evidente en sus ojos. He perdido todo, Ashley, admitió, su voz llena de pesar. Lo tenía todo, y lo arrojé por algo efímero. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que lo siento de verdad por el dolor que causé. Lo miré, mi voz llena de una fortaleza recién descubierta. Mark, aprecio tu disculpa, pero el perdón no es algo que se pueda dar fácil o rápidamente. Las heridas aún están frescas y tomará tiempo que las cicatrices se desvanezcan. Tenemos que enfocarnos en seguir adelante, por separado. Isen, a mi lado, intervino, su voz llena de convicción. Mamá, podemos ser felices sin él. Merecemos algo mejor. Mark asintió, una mezcla de aceptación y remordimiento en su rostro. Tienes razón, Isen. Tu madre es una mujer extraordinaria y merece la felicidad. Espero que algún día pueda encontrarla. Con ese reconocimiento, Mark salió de nuestras vidas, un capítulo cerrado pero no olvidado. Fue un punto de inflexión para todos nosotros, un reconocimiento del daño irreparable causado por su traición y un compromiso de construir un futuro mejor. Los meses se convirtieron en años, y la vida continuó desarrollándose. Isen creció en un hombre joven resistente y compasivo, prosperando en sus estudios y pasatiempos. Juntos, abrazamos nuevas experiencias, creando recuerdos que llenaron nuestros corazones de calidez. En cuanto a mí, me enfoqué en el autodescubrimiento, nutriendo mis propias pasiones y aspiraciones. Me sumergí en nuevos pasatiempos, me reconecté con viejos amigos y encontré consuelo en mi propia fortaleza. Las heridas del pasado pueden haber dejado cicatrices, pero también sirvieron como recordatorio de la resistencia que me definía. Y así, comenzó una nueva vida, una vida llena de esperanza, perdón y el amor inquebrantable entre una madre y su hijo. Habíamos superado las pruebas que amenazaban con quebrarnos, emergiendo más fuertes al otro lado. Al mirar hacia atrás en nuestro viaje, estoy agradecida por las lecciones aprendidas y la fuerza que encontramos dentro de nosotros mismos. La vida nos puso a prueba, pero triunfamos. Las cicatrices permanecían, pero eran un testimonio de nuestra resistencia y la capacidad de curar. Puedes besar a la novia, anunció el ministro, sonriendo cálidamente hacia mí y Mark. Mientras nuestros labios se encontraban para el beso ceremonioso, sentí una oleada de emoción recorrerme. Esto era todo, ahora era la señora Mary Thompson. Justo cuando empezaba a alejarme, esperando cruzar miradas y compartir un momento de felicidad mutua con Mark, lo vi mirar hacia abajo a su bolsillo. El distintivo sonido de vibración de un teléfono inteligente marcó nuestro momento de por siempre. No podía creerlo. ¿Qué estás haciendo?, susurré enojada, estrechando los ojos mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Un segundo, cariño. Creo que es trabajo, murmuró,
deslizando el dedo por la pantalla mientras nuestros amigos y familiares observaban, visiblemente desconcertados. La burbuja romántica estalló en ese instante. El lugar ya no parecía mágico, ni el cuarteto de cuerdas tocando nuestra canción de amor favorita se sentía especialmente conmovedor. Incluso mi vestido blanco parecía una tergiversación de la pureza del momento. Todo en lo que podía concentrarme era en la completa falta de respeto de Mark hacia la solemnidad de nuestra ceremonia de bodas. Mark, esto es nuestra boda. No puede esperar, mi voz perdió su tono suave y adorador, reemplazado por un ronquido de incredulidad e indignación creciente. Lo siento, Mary. Solo tenía que revisarlo. ¿Sabes lo exigente que puede ser mi trabajo?, trató de justificarse, metiendo el teléfono de nuevo en su bolsillo como si eso pudiera revertir la gravedad de su transgresión. ¿Es mucho pedir tu atención completa por solo unos minutos? En nuestro día de bodas, nada menos, espeté, mis palabras teñidas de una amargura que ninguna recién casada debería sentir. La congregación se movió incómoda en sus asientos. Claramente, esto no era el espectáculo romántico que habían anticipado. Sentí que mis mejillas se ruborizaban de vergüenza, pero más prominentemente, con una rabia silenciosa y hirviente que reprimí por el bien de la ocasión. Mark pareció darse cuenta de la gravedad de su error y tomó mi mano. Lo siento, Mary. No arruinemos este día por un pequeño contratiempo. Prometo compensártelo. A regañadientes, acepté. Por el bien de nuestras familias y amigos, y tal vez incluso por el pequeño destello de, por siempre, que aún quedaba, forcé una sonrisa y asentí. Nos volvimos hacia nuestros invitados, mano a mano, mientras el ministro nos declaraba marido y mujer. Pero la semilla de la duda estaba plantada, arraigándose en el fondo de mi estómago. Mientras caminábamos juntos por el pasillo, cubiertos de pétalos de rosas y aplausos, no podía quitarme la sensación de que acababa de cometer un error monumental. Y así, comienza la aventura, sonrió Mark, acercándome para una fotografía mientras salíamos de la capilla. Sí, suspiré, ciertamente lo hace. Poco sabía yo que la aventura que se avecinaba sería diferente a todo lo que había anticipado, un relato en desarrollo de traición, engaño y, finalmente, un respeto propio que nunca supe que tenía. Pero en ese momento, me encontraba atrapada en un dilema de amor y arrepentimiento. Todos me decían que el matrimonio es algo hermoso, una unión sagrada que debe ser valorada y respetada. Todavía quería creer eso. Sin embargo, en ese efímero momento, todo en lo que podía pensar era en lo desesperadamente que quería rebobinar el reloj, a un momento en que él, sí, acepto, aún no se había convertido en él, sí, acepto, que lamentaría para siempre. Nos mudamos a mi casa poco después de la luna de miel. La noción de nuestro hogar era más teórica que práctica, porque la verdad es que había estado viviendo allí durante años y pagando la hipoteca con mi salario. Mark había estado alquilando un pequeño apartamento de una habitación cuando nos conocimos. Su lugar estaba abarrotado y desordenado, reflejando su vida caótica y a veces impredecible. «Sabes, he estado pensando», dijo Mark una noche, recostado en el sofá de esquina que había elegido hace años, «quizás deberíamos redecorar un poco. Darle al lugar una nueva vibra, ¿sabes?» «¿Una nueva vibra?», cuestioné, levantando una ceja mientras dejaba mi maletín, recién llegada de otro agotador día en la gigante tecnológica para la que trabajaba. «Sí, ya sabes, hacer que se sienta más como nuestro lugar, no solo el tuyo». Reflexioné sobre su sugerencia. En apariencia, sonaba lo suficientemente razonable. «Está bien, hablemos de eso este fin de semana. Veremos qué cambios queremos hacer ambos». Genial, asintió, sus ojos volviendo rápidamente al juego de fútbol en la televisión. A medida que avanzaba el fin de semana, nuestra conversación sobre redecorar quedó eclipsada por otras preocupaciones más inmediatas, como la pila de facturas que se acumulaba en la encimera de la cocina. Siempre era una pila similar y generalmente terminaba de la misma manera, yo ordenándolas y pagando los saldos, en su mayoría desde mi propia cuenta.
Mark, estas facturas no se van a pagar solas, ya sabes, dije, un ligero tono de molestia tiñendo mi voz. Lo sé, murmuró, apenas levantando la vista de su teléfono inteligente. Contribuiré. Solo avísame cuánto. Siempre era así. Avísame cuánto, diría, pero siempre era solo una fracción del monto total. Su trabajo de oficina no pagaba mucho, y aunque siempre prometía buscar algo mejor, parecía ser una promesa vacía. Con su cumpleaños acercándose en el horizonte, pensé que era una oportunidad perfecta para llevar algo de alegría a su vida y quizás, solo quizás, aliviar algo del estrés que venía con su viaje diario en transporte público. Tengo una idea para tu cumpleaños, le dije una noche, tratando de medir su reacción. Sí. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, ofreciendo un breve interludio en su constante desplazamiento por el teléfono. ¿Qué te parecería dejar de tomar el metro y tener tu propio coche? Sus ojos se abrieron de par en par y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía toda su atención. ¿Estás hablando en serio? Eso sería increíble. Así que lo hice. Tomé algunos de mis ahorros y le compré un sedán nuevo, de color azul oscuro. No era un modelo lujoso pero sí algo confiable y elegante. En su cumpleaños, lo guié con los ojos vendados hasta el camino de entrada, mi corazón latiendo con anticipación. De acuerdo, abre los ojos, dije, apenas capaz de contener mi emoción. La venda cayó al suelo y él jadeó. Mary, esto es increíble. No puedo creer que hayas hecho esto por mí. ¿Te gusta?, pregunté, aunque su reacción ya respondió mi pregunta. Me encanta, dijo, abrazándome cálidamente. Esto lo cambia todo. No tienes idea de lo mucho más fácil que será mi vida ahora. Finalmente, pensé. Finalmente, algo para restaurar el equilibrio, para hacer que se sintiera empoderado en una vida que parecía pesar constantemente sobre él. Mientras se sentaba en el asiento del conductor por primera vez, sonriendo de oreja a oreja, sentí un destello de esperanza de que, tal vez, solo tal vez, este sería el punto de inflexión que tanto necesitábamos. Por ese efímero momento, todo parecía estar bien. Nuestro desequilibrio financiero, el estrés e incluso el recuerdo del teléfono en nuestra boda se sentían lejanos. Pero la vida tiene una manera curiosa de arrancar el velo de tus ojos, mostrándote la cruda realidad que se esconde detrás incluso de los momentos más perfectos en apariencia. En ese entonces, no tenía forma de saber lo costoso que resultaría este regalo, emocionalmente más que financieramente. Poco sabía yo que las semillas sembradas por este acto, desinteresado, pronto crecerían en algo retorcido y feo, remodelando el núcleo mismo de nuestro matrimonio de maneras que nunca podría haber anticipado. En las próximas semanas, noté un cambio en Mark. Al principio, fue sutil, casi imperceptible. Llegaba a casa más tarde de lo habitual, a menudo sin llamar. Cuando entraba por la puerta, evitaba mis ojos, posándolos en esquinas aleatorias de la habitación como si estuviera buscando una salida. ¿Todo está bien en el trabajo?, pregunté una noche, sintiendo una distancia entre nosotros más emocional que física. Has estado llegando a casa tarde con bastante frecuencia. Es solo trabajo, cariño, respondió, su voz teñida con un tono que no estaba allí antes. Ya sabes cómo es, fechas límite, clientes, todas esas cosas. Quería creerle, pero algo no cuadraba. Tal vez era la forma en que evitaba el contacto visual, o tal vez era el persistente olor a alcohol que parecía aferrarse a él como una sombra. ¿Pero por qué no llamas? Me preocupo, ya sabes, insistí, mis ojos encontrándose con los suyos, como si intentara excavar la verdad de ellos. A veces simplemente olvido, con todo lo que está pasando, murmuró, finalmente mirándome pero solo por un segundo fugaz. Intentaré recordarlo la próxima vez. Está bien, dije, reprimiendo la creciente sensación de malestar. Solo manténme informada, por favor. Claro, dijo,
pero su voz carecía de convicción y no podía quitarme la sensación de que había algo que no me estaba contando. Las noches tardías continuaron, volviéndose más frecuentes con cada semana que pasaba. Cada vez que entraba tambaleándose por la puerta, era la misma rutina, excusas rápidas, ojos evasivos y una nueva capa de distancia que se sumaba a la anterior. A medida que los días se convertían en semanas, me encontraba despierta por las noches, mirando el techo y preguntándome cómo el hombre que dormía a mi lado se había convertido en un desconocido. Mi ansiedad alcanzó su punto máximo un jueves por la noche. Era pasada la medianoche y una vez más, no estaba en ninguna parte. Me encontré caminando de un lado a otro en la sala, mirando mi teléfono cada pocos minutos, considerando si llamarlo o no. Dudé, mi pulgar suspendido sobre su nombre de contacto, y finalmente decidí darle el beneficio de la duda. Justo cuando estaba a punto de poner mi teléfono, vibró. Hola, respondí, reconociendo el número como uno de mis viejos amigos, Linda. Mary, hace tanto tiempo. ¿Cómo has estado?, exclamó, su voz teñida de una mezcla de emoción y nostalgia. He estado bien, Linda. ¿Y tú?, respondí, forzando una alegría que no sentía. Estoy fantástica. En realidad, estoy llamando para invitarte a tomar un café y ponernos al día. Tengo algunas noticias emocionantes que compartir. Claro, me encantaría, dije, agradecida por la oportunidad de reconectar con una vieja amiga, incluso si era solo para escapar de la creciente tensión en casa. Hicimos planes para encontrarnos durante el fin de semana, pero mientras colgaba el teléfono, mis ojos volvieron a la puerta vacía. Mark aún no había regresado, y no podía librarme de la sensación molesta de que las paredes de mi propio hogar se estaban cerrando sobre mí. El hombre con el que me casé, el hombre que estaba a mi lado en el altar, que prometió ser mi compañero en las buenas y en las malas, se estaba convirtiendo en un enigma. Y lo que es peor, empezaba a cuestionar si alguna vez lo había conocido realmente. La fachada de nuestro matrimonio comenzaba a mostrar grietas y me sentía impotente para detener el lento desenlace que parecía casi inevitable ahora. Pero poco sabía yo que las noticias de Linda convertirían esas grietas en fisuras abismales, cambiando el curso de mi vida de maneras que nunca podría haber anticipado. En la búsqueda de respuestas, pronto descubriría verdades incómodas que sacudirían los cimientos mismos de mi matrimonio y me obligarían a enfrentar la realidad de quien había permitido en mi vida. Pero poco sabía yo que el desenlace estaba lejos de terminar, apenas estaba comenzando. El café era acogedor, escondido en una calle pintoresca, su encanto rústico un alivio bienvenido de la creciente tormenta dentro de mi mente. Linda lucía casi igual, su sonrisa aún contagiosa y sus ojos centelleando con el tipo de entusiasmo que puede levantar tus espíritus o, en mi caso, hacerte preguntar dónde había ido a parar tu propia emoción por la vida. Estoy tan contenta de que pudiéramos encontrarnos, Mary, exclamó, sosteniendo una taza caliente de chai latte en sus manos. Yo también, Linda. Entonces, ¿cuál es esa gran noticia que tienes?, pregunté, mis ojos encontrándose con los suyos a través de la pequeña mesa del café. Bueno, hizo una pausa, sus ojos desviándose como para atrapar sus pensamientos, me estoy casando. ¡Wow! Eso es una noticia fantástica. ¡Felicidades! Mi voz era sincera, pero no pude evitar sentir una punzada de envidia. ¿Quién es el afortunado? Las mejillas de Linda se sonrojaron de emoción mientras sacaba su teléfono. Aquí, déjame mostrarte algunas fotos. Mientras pasaba por su galería, su expresión cambió de repente y me miró con una sonrisa culpable. Oh, antes de que se me olvide, mira esto. Acaba de comprar un auto nuevo. Me mostró la foto y mi corazón se hundió. Era un sedán azul oscuro, idéntico al que le regalé a Mark por su cumpleaños. La matrícula era aún más condenatoria, era el mismo auto. Sentí como si el aire se hubiera escapado de la habitación. Linda, ¿cuándo consiguió este auto? El mes pasado, respondió, ajena a la agitación que me embargaba. ¿No es hermoso?
Estaba tan feliz, dijo que era un regalo de un pariente lejano, punto. Un pariente lejano. La audacia de la mentira me golpeó como una bofetada en la cara. Linda, necesitamos hablar, finalmente dije, mi voz temblando con una mezcla de enojo y traición. El hombre con el que planeas casarte es mi esposo. Me miró, atónita, sus ojos agrandándose en incredulidad. ¿De qué estás hablando, Mary? Eso no puede ser posible. Pero al sacar mi propio teléfono y mostrarle fotos de nuestra boda, su rostro se volvió ceniciento. Dios mío, Mary. No tenía ni idea. No te disculpes. No lo sabías, dije, aunque la realidad se estaba hundiendo en mí, cada palabra como un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Tengo que irme, Linda. Hay algo que necesito hacer. Conduciendo a casa, mi mente era un torbellino de emociones. Ira, traición, sorpresa, todas se mezclaban en una amarga poción que envenenaba cualquier rastro de confianza que tenía en Mark. Pensé en las noches tardías, la evasión, el olor a alcohol. ¿Cuán ciega había sido? Cuando llegué a casa, encontré a Mark sentado en el sofá, una cerveza en la mano, los ojos pegados a la televisión como si no tuviera preocupaciones en el mundo. ¿Dónde has estado?, murmuró, apenas mirándome. ¿Dónde he estado?, retruqué, mi voz elevándose con cada palabra. La mejor pregunta es ¿dónde has estado tú, Mark? ¿Dónde has estado cuando llegas a casa tarde, borracho y distante? Me miró, sintiendo finalmente la gravedad de la situación. ¿De qué estás hablando? Es, pariente lejano, el nuevo código para esposa, Mark. Por primera vez, vi un destello de miedo cruzar sus ojos. No sé de qué estás hablando, balbuceó. No me mientas, Mark, exploté, mi paciencia finalmente quebrándose. Tu juego se acabó. Conocí a Linda hoy, tu prometida. ¿O debería llamarla tu segunda víctima? La habitación quedó en silencio, la tensión lo suficientemente densa como para cortarla. Mary, ¿puedo explicar? No, lo interrumpí, mi voz temblando pero firme. No tienes derecho a explicar. Tienes que hacer las maletas y largarte. Y no te molestes en llevar el coche, eso se queda conmigo. Mientras lo veía recoger sus cosas, cada prenda de ropa un recordatorio doloroso de los años que había perdido con él y de la confianza que había destrozado, sentí una extraña sensación de claridad. Era como si el velo se hubiera levantado, revelando no solo la traición de Mark, sino también mi propia ingenuidad. Sí, la fachada se había agrietado de par en par, pero lo que yacía debajo era una mujer lista para reclamar su vida. Y mientras me preparaba para despedir a Mark, una cosa estaba abundantemente clara, la venganza no solo era un plato que se sirve frío, a veces, era el único plato que valía la pena servir. Después de echar a Mark, mis emociones eran un torrente, como una tormenta que no podía decidir si quería seguir rugiendo o disiparse. Pasé los siguientes días procesando la traición, la ira y el dolor. Linda tuvo la amabilidad de llamarme para preguntar cómo estaba. Había terminado con Mark de inmediato, sus sentimientos de emoción por su próxima boda reemplazados por una sensación de temor y traición. Prometimos ponernos al día de nuevo pronto, en circunstancias mejores. Pasó una semana y las cosas de Mark aún estaban en un rincón, un recordatorio doloroso de los años que había desperdiciado con él. Una llamada de un abogado interrumpió mis pensamientos. ¿Es usted Mary Johnson?, preguntó la voz al otro lado. Sí, lo soy, respondí cautelosamente. Llamo desde el bufete de abogados de Brown y Asociados. Su esposo, Mark Johnson, ha solicitado el divorcio y nos gustaría concertar una cita para discutir los procedimientos. Mi corazón se hundió por un momento, pero luego se recuperó. Era como si el universo me estuviera ofreciendo una plataforma para la venganza, y estaba más que dispuesta a subir al escenario. Muy bien, dije, manteniendo mi voz firme. Continuemos.
El día de la reunión, entré en el despacho de abogados vestida con mi atuendo más profesional, un fuerte contraste con la mujer desaliñada que Mark había dejado una semana antes. Mark ya estaba allí cuando llegué y pude ver una expresión de sorpresa cruzar su rostro. Evidentemente, no esperaba que me viera tan compuesta. «Mary, ¿te ves bien?», balbuceó. «Mejor de lo que he estado nunca», respondí con brusquedad, especialmente ahora que mi vida tiene un parásito menos chupándole la alegría. Mark se estremeció ante mis palabras y nos sentamos frente a frente, separados por una larga mesa que bien podría haber sido un abismo. El abogado empezó: «Hablemos de los bienes. Según entiendo, señora Johnson, usted es la principal proveedora. ¿Cómo desea dividir los bienes? Dado que he estado manteniendo financieramente nuestro estilo de vida casi en su totalidad, diría que tengo derecho a quedarme con la casa y el coche», dije, con los ojos clavados en los de Mark. «El coche fue un regalo», protestó Mark. «Debería poder quedármelo». «El coche fue un regalo de cumpleaños de mí para ti», reté, «pero cuando elegiste violar la confianza sobre la cual se dio ese regalo, renunciaste a cualquier derecho sobre él». El abogado carraspeó, obviamente incómodo con la tensión. «Legalmente hablando, los regalos dados durante el matrimonio generalmente se consideran propiedad conyugal y están sujetos a división. Sin embargo, la intención puede ser un factor». «¿Intención?», preguntó Mark. «Correcto», continuó el abogado. Si el regalo estaba condicionado a ciertos comportamientos o expectativas que no se cumplieron, se podría argumentar que el regalo debería devolverse al donante. Sonreí, saboreando el momento. ¿Y qué podría ser una condición más fundamental que la lealtad y honestidad en un matrimonio? Condiciones que claramente no has cumplido, Mark. La cara de Mark se ruborizó y supe que lo tenía acorralado. «Está bien, quédate con el coche», finalmente cedió. «Pero quiero la mitad de los ahorros». «De hecho», intervino, mi voz goteando satisfacción, «como te gustaba tanto mentir, permíteme revelarte algo. Mis ahorros incluyen una cuenta prenupcial que tenía mucho antes de que entraras en mi vida. Y según nuestro acuerdo prenupcial, eso se queda conmigo». El abogado hojeó algunos papeles y asintió. «Sí, el acuerdo prenupcial especifica que cualquier ahorro o bienes acumulados antes del matrimonio seguirán siendo propiedad individual». Mark lucía derrotado, sus ojos finalmente bajando a la mesa como si el peso de su engaño finalmente lo hubiera alcanzado. «Así que», dije, levantándome, «parece que te marchas con casi tanto como trajiste a este matrimonio, prácticamente nada. Ah, y no te molestes en impugnar el divorcio. No tienes argumentos». Mientras salía de esa oficina, sentí una combinación de alivio y empoderamiento. Había tomado el control, recuperado mi vida y le había dado a Mark las consecuencias que tan ricamente merecía. Pero tan satisfactorio como eso fue, también fue una llamada de atención, un recordatorio cruel de nunca permitir que nadie me diera por sentada de nuevo. La revelación no solo se trataba de revelar las mentiras de Mark, se trataba de desechar mis propias dudas, defender lo que merecía y negarme a ser la tonta de nadie nunca más. Con Mark fuera de mi vida, sentí que finalmente podía respirar, como si hubiera estado bajo el agua durante años y acabara de romper la superficie. Era el fin de un capítulo oscuro, pero también el comienzo de lo que eligiera escribir a continuación. Y esta vez, la historia sería escrita bajo mis condiciones, con tinta que nadie más pudiera borrar o reescribir.